Bienvenidas y bienvenidos a Territorio Mental. Soy Esther, Community Manager y creadora de contenido de Mundo Psicólogos. Este espacio es para ti, para contar tu historia y tu voz. Además, aprenderás a entenderte y comprenderte de la mano de los mejores profesionales de la psicología. Para abrir este episodio vamos a hablar de algo que está muy a la orden del día, la inteligencia artificial y cómo cada vez más personas buscan en ella sus respuestas. Para ello vamos a escuchar la historia de Laura. Mi nombre es Laura, tengo 27 años y sí que conozco gente que ha utilizado la inteligencia artificial para consultar temas sobre su salud mental. En mi opinión, la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para diagnósticos o contrastar grandes bases de datos, pero siempre será necesario un profesional que sepa interpretar toda esa información para trasladarla luego a las personas que no tenemos esos conocimientos. Además, creo que hay mucha información que se pierde, como el lenguaje no verbal, que en un chat nunca se va a poder ver o identificar. Mi pregunta es, ¿consideras que la inteligencia artificial es más una herramienta o una traba cuando hablamos de salud mental? Gracias, Laura, por animarte a contarnos tu historia. Y para hablar hoy de ello tenemos con nosotros a Elena Castro, psicóloga general sanitaria e investigadora. Bienvenida. Bienvenida, Esther. Muchísimas gracias por invitarme hoy aquí a compartir un tema pues, tan interesante, tan importante y tan de actualidad. Además, de verdad, cada día vemos más noticias sobre inteligencia artificial, de cómo cada vez está ocupando más espacio de nuestra vida y sobre todo a nosotros nos concierne en la salud mental. ¿Cómo crees que se está relacionando la inteligencia artificial con el mundo de la salud mental y el bienestar emocional? Bueno, yo creo que estamos en un momento donde la inteligencia artificial se está relacionando con todo y como no podía ser de otra manera, pues la salud mental forma parte de este momento. Creo que es una herramienta que viene a aportar, pero que como toda herramienta tenemos que aprender a utilizarla, a darle un marco y bueno, hablamos de salud mental, así que debemos ser especialmente prudentes, aunque, por supuesto, es bienvenida. Totalmente. Además, esto que dices va mucho al hilo de la pregunta de Laura, ¿no? Que si consideramos que es más una herramienta o realmente es algo que, bueno, que no está ocupando un espacio como debería. Me gusta esto que preguntas porque me gustaría saber qué crees que está buscando la gente cuando acude a este tipo de herramientas, eh, sobre todo para hacerse cuestiones tan importantes como son la parte emocional, ¿no? Es decir, yo voy a, no sé, al psicólogo o a la psicóloga y en este espacio encuentro a una persona, sé con quién estoy hablando, sé que es una persona que ha estudiado, una persona que está preparada para aportarme lo que yo necesito en ese proceso que ya de por sí es complejo. Pero en cambio, en una IA estamos hablando con algo que realmente es como una máquina y no sabemos lo que hay detrás. ¿Por qué crees que la gente hace este uso como primer contacto para entenderse a sí mismo en vez de ir un poco más allá y buscar ayuda pues, profesional? Pues mira, realmente en tu propia pregunta hay un poquillo de respuesta, ¿no? Justamente porque no es una persona. Y a ¿Vale? veces hay, Uy. bueno, pues muchas que se sienten más cómodas con ese primer contacto a través de una pantalla. A veces por vergüenza, a veces por temor a estar exagerando, a veces por no querer preocupar a la gente de tu alrededor. Entonces, digamos que tener esa posibilidad de escribir, oye, me está pasando esto, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Qué información puedo obtener? Eh, me da una base, quizás un puente, a luego decir, ostras, pues igual debo ir un paso más allá. Por eso la importancia, ¿no? Pues que quiero que quede como muy resaltada de decir, ostras, esto me va a dar información, pero ojo, ¿Qué hago que con es ella? información, exacto, que tenemos que tener esa precaución que cuando veamos algo que decir, bueno, pues igual es el momento de dar ese paso más allá y de perder esa vergüenza o ese temor. Totalmente. Y también dice algo que me parece interesante. Entiendo lo que dices, que hay personas que quizás por miedo, por vergüenza o por algún otro tipo de emoción que le pueda llegar a causar el contacto físico cuando estamos hablando de cosas muy íntimas. Yo entiendo que no es fácil abrirse en canal con alguien desconocido, por muy profesional que sea, y que busquen ese primer contacto, pero Em, es difícil porque al final cuando tú estás en terapia, el feedback o la sensación que tú sientes es muy diferente a ese contacto que puede ser tan frío como es leer un texto. Em, ¿Crees que esto está redefiniendo igual la forma que estamos teniendo las personas de hacer terapia hoy en día, en el contexto de hoy?
Bueno, sin duda está influyendo, ¿no? Porque al final, pues eso, podemos caer en el error de creer que estamos comprendiendo algo. No, estás teniendo información. Elaborar, digerir, llevar eso a... Bueno, pues implica un contexto, implica mirarlo sobre todo de la mano de alguien que ha sido formado para entender algo más allá que las palabras, ¿no? Porque, bueno, pues son muchísimas las investigaciones que nos demuestran que el mensaje es algo que va mucho más allá de las palabras en sí, Sí, sino... Exacto. un ese sí. mensaje sin un lenguaje también corporal y una interpretación, Exacto. que es justo lo que decía Laura, ¿no? Que al final Exacto. ella siente que su entorno lo está utilizando. Conozco a mucha gente que hace ese primer contacto, sobre todo para tener información. Luego también lo que hemos dicho, lo que tú haces con esa información, bueno, pues es otro paso. Pero sobre todo del tener un contexto. Yo creo que esto, una inteligencia artificial, te puede dar una primera información, pero el contexto, el overview, toda la visión completa de todo, porque a veces se nos olvida, yo creo, y que esto evidentemente una inteligencia artificial no te lo va a dar, que no somos solo un ser simple. O sea, una persona son sus vivencias, son sus contextos, son sus relaciones, son muchos factores que cuando tú vas a terapia, al final tú de una manera u otra se los estás exponiendo al profesional o la profesional, y él a partir de ahí aborda. La inteligencia artificial no cuenta con esto, cuenta con lo que tú le estás diciendo. Y muchas veces es la forma también en la que se lo dices. Pero bueno, esto es otro tema de cómo hablamos a la inteligencia artificial. Pero se pierde ese contexto y justo lo que decía Laura, la interpretación. Que Exacto. cómo se interpreta esta información en una inteligencia artificial a cómo se interpreta en una Exacto. persona real. Exacto, ese momento de silencio, esa pequeña expresión, esa voz entrecortada, ¿no? Todo eso pues es algo que se pierde, y luego no, la propia experiencia humana. Al final, bueno, pues está muy bien conocer las teorías, está muy bien, pero somos humanos, ¿no? Y ese toque es algo que una máquina no va a poder sustituir nunca. Totalmente, y eso completamente de acuerdo. Quizás también este tipo de usos, como hemos dicho antes, ¿no? Es una cuestión también de que estamos en una era también muy digitalizada, una era en la que, bueno, ha cambiado el contexto y cada vez estamos más presentes en espacios más digitales. No es una cuestión de, lo decías antes, de hecho, no es una cuestión de demonizar, sino del uso que hacemos de las herramientas que tenemos. Pues una buena herramienta en un inicio para llegar a entendernos, pero ¿qué le podemos decir a las personas que nos están escuchando? Elena, ¿cuándo sería necesario dar ese primer paso? Una vez que ya tenemos una información, está bien, nos la ha ofrecido una inteligencia artificial. ¿Dónde está ese límite entre, vale, hasta aquí ya está? Entiendo que también es difícil. Y esto ya sí que tengo que abordarlo con alguien que no sea una inteligencia artificial, con una persona real y preparada. Claro, cuando empezamos a sentir una sensación de vacío abrumadora, ¿Vale? cuando empezamos a estar bloqueados, cuando de repente nuestros pensamientos toman absolutamente el control, cuando afectan nuestra vida cotidiana, ¿no? Y hay que tener cuidado en no caer en la trampa de ¿Vale? decir, bueno, puedo tirar un poquito más porque soy funcional. Ojo con esa ¿Vale? funcionalidad que a veces nos arrastra a decir, estoy. No, a veces hay que pararse, respirar y decir, oye, por una primera consulta, por acercarme, por compartir esto con otra persona, tampoco voy a perder nada. Que luego, pues igual no es necesario. Vale, perfecto. Pero no caigamos en la trampa de que un parche nos haga creer que estamos trabajando algo y que luego de repente, ¡pum!, nos explote todo, ¿no? Totalmente. Y además, algo que acabas de decir que me parece bastante valioso y que es un parche, porque tú puedes tener un primer contacto con una inteligencia para, bueno, pues para expresarte, pero no nos olvidemos que la terapia es un proceso. Es algo que te acompaña, y eso no lo puede hacer una inteligencia artificial. Es algo que te acompaña y además es algo individual y exclusivo para ti. em, y siento que a lo mejor esta visión es más, bueno, es más difícil a lo mejor de entenderla, pero jolín, es muy necesario. Es muy necesario entender que un primer contacto está bien, pero el proceso terapéutico es algo que puede ser más o menos largo, pero es un proceso. Y eso en la inteligencia artificial no lo podemos encontrar. Y además es un proceso que se puede complementar, ¿no? A mí me Exacto. pasa con mis pacientes en Vale. consulta que cuando ya tienen confianza me dicen,
jo, Elena, la verdad es que he mirado esto en ChatGPT, no te rías, tal, y yo le digo, no, pero está genial, porque al final, ¿qué nos da? Inmediatez. Y yo comprendo que en un momento dado estás en tu casa y es como, me está pasando esto, pues mira, y como que te da un cierto alivio, pues de manera rápida tener esa información. Pero pensamiento crítico en la vida es bueno para todo. Tengo esta información, pero ahora quiero más. No me voy a quedar en la espumita del mar. Me voy a adentrar porque al final, ¿no? Yo siempre digo que las emociones son como un GPS. ¿Vale? Si no les prestamos atención, exacto, nos perdemos y de repente, bueno, el cinto del coche, ¿no? Cuando no te lo pones y empieza pi, pi, y entonces tú lo ignoras y cada vez el ruido es más y más alto. Bueno, pues prestemos atención y eso, complementemos. Totalmente, al final estoy de acuerdo en lo que dices, que creo que es lo que hemos dicho durante todo el programa, es una primera palanca, pero que puede complementar, pero no nos olvidemos que la ayuda hay que buscarla por allí. Comentabas antes de que hay investigaciones, y de hecho eres investigadora, ¿verdad? Sí. Sobre inteligencia artificial. ¿Nos cuentas un poquito sobre esto? Pues mira, de hecho, desde la UOC llevamos a cabo una investigación, que trabajaba un poco pues mayores institucionalizados, inteligencia artificial a través de asistentes de voz, ¿Vale? Y la verdad es que los resultados fueron buenos. ¿Vale? Pero no con un afán sustitutivo de profesionales o de relaciones con otras personas, sino que nos dimos cuenta que incluso puede potenciar esas relaciones, ¿Vale? y ayudar en su bienestar. Por eso, ¿no? El saber cómo usar las cosas, hacer un trabajo detrás que diga, ostras, pues esto si se usa así tiene sentido, esto funciona. Y la verdad es que aunque sé que es algo muy incipiente, no podemos negar el proceso de transformación en el que estamos. Entonces, sumémonos a la ola, pero... Con criterio. Exacto, con criterio. Totalmente. Me gusta esto que dices y creo que resuena bastante y responde bastante la pregunta de Laura. Elena, me gusta esto también que comentas de, hemos visto un poco el lado positivo o hemos intentado quitar hierro al uso de la inteligencia artificial, que está bien, es adaptarnos, ¿no? Pero yo entiendo también que debe haber muchos problemas y debe estar ocasionando muchísimos problemas su uso. Hablemos realmente del impacto y de los problemas que esto nos está trayendo. Ciertamente, ¿no? Todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. Pues fíjate, desde la ONG que trabajo también, en AFA Ferrol, sí que es verdad que veo una cosilla, por ejemplo, ¿no? Por poner así un ejemplo. ¿Vale? Pues chavales y chavalas jóvenes que de repente es como, oye, Elena, he buscado en ChatGPT, otra inteligencia artificial, ¿no? Pero usan bastante esa, no lo negaré. He buscado esto y de repente me dice que igual soy autista o que igual tengo autodiagnóstico total. Entonces yo ahí es como, ojo, no vaya a ser que estemos usando esto como una herramienta de etiquetaje masivo y esto sería profundamente peligroso, ¿no? Porque al final, pues una mente joven, una mente aún que se está formando, que de repente le pongamos encima de la mesa según qué, ostras, a mí eso sí me preocupa, ¿no? Es preocupante y yo creo que al final también no podemos quitar el ojo de ahí. Has dicho algo que me parece muy interesante, que son las etiquetas. Cuando tú vas a un psicólogo no te etiqueta, sino que ve, como hemos dicho antes, un contexto y todo lo que te rodea. En cambio, las inteligencias artificiales simplemente pues, son recolectores de información y te dan, por así decirlo, un poco lo que quieres escuchar, ¿no? Exacto. Pero te etiquetan y se reduce toda la información a eres esto y esto es lo que te pasa. Es como cuando buscas, no sé, en cualquier buscador y te aparece que de repente tienes... ¡guau! Exacto, y el peligro de la autocomplacencia, ¿no? Porque al final, pongámonos, alguien escribe, he tenido esta circunstancia y entonces yo me he sentido súper... Y que la inteligencia artificial te diga, pues sí, la verdad es que tienes muchísimos motivos. En cambio, si hay un profesional, pues te dirá, oye, pues vamos a reflexionar sobre esto. ¿Y cómo crees que la otra persona pues se siente? ¿Y qué crees que puede haber motivado esto? Porque al final incluso podemos fomentar pues una confrontación por creer que siempre somos los buenos, cuando pues creo que todos hacemos lo que podemos en las circunstancias que tenemos y es importante que nos ayude alguien externo a poder ver eso. Totalmente, me parece bastante interesante también esto que dices de la autocomplacencia, ¿no? De leer y escuchar solo lo que nos gusta y lo que queremos oír, pero nos olvidamos también de otras partes, ¿no? Exacto, yo creo que es muy importante en la vida
no vivir en el cuestionamiento continuo, pero sí de vez en cuando decir, ostras, ¿qué puedo mejorar yo? ¿Qué puede ser distinto? ¿Y qué tengo que aprender yo de esto? Al final, bueno, pues lo hacemos lo mejor que podemos, pero está bien pues ir un paso más allá diciendo, ostras, pues igual no siempre tengo yo razón. No, y totalmente, además de verdad, es no solo poner el ojo en uno mismo, sino también en todo lo demás. Y yo creo que también pasa algo mucho con la inteligencia artificial, y es que a ti te da una información, pero quiero decir, las soluciones o los remedios son remedios que son pequeñas píldoras, así como para el momento. No digo que vayas a terapia y de repente el primer día, esta es la solución y esto es lo que tienes que hacer, no, el trabajo es tuyo. Pero es diferente, ¿no? O sea... Es totalmente diferente, porque al final cambiar y abordar ciertos aspectos de tu vida es más que una lista de la compra. Entonces, claro, es como... Exacto. Y haz un registro y haz no sé qué. Uf. Es como una lista de tienes que hacer esto, tienes esto y pa. Exacto. Si fuera tan sencillo como eso, pues igual de aquella cuando naciéramos vendríamos con un librito, con unas instrucciones y es como, humanos, hagan esto y su vida será exitosa. Bueno, miremoslo. Exacto. Elena, me ha gustado muchísimo esta conversación. Creo que ha sido bastante interesante y espero que también lo haya sido para nuestros oyentes. Me quedo con algunos titulares y es: no demonicemos la inteligencia artificial, sino aprendamos a darle su lugar, ¿no? Exacto. Y a elaborar un pensamiento más crítico y sobre todo a entender que no nos quedemos ahí, que busquemos ayuda real y profesional, que simplemente sea pues una herramienta más, que nos ayude a entendernos, pero no quedemos en la inmediatez de lo que nos proporciona, sino mirarnos adentro y elaborarnos un poquito más y animarnos a hacer ese proceso con personas reales como tú, ¿verdad? Exacto. La cocina de la abuela, ¿no? El chup chup, el poquito a poco. Totalmente. Elena, pues muchas gracias por esta conversación y antes de acabar este episodio vamos a entrar en una sección que a mí me gusta mucho, que se llama En Territorio Mental de hoy, Elena Castro. Elena, me gusta haceros una pregunta algo más personal, Vale. porque sé que hay grandes personas detrás de estos grandes profesionales. Elena, si no fueras psicóloga y pudieras elegir hoy en día otra profesión o algo a lo que te estarías dedicando hoy, por ejemplo, si no estuvieras aquí haciendo este podcast, ¿qué estarías haciendo? Vale, venga, voy a confesar algo muy íntimo. A mí, de pequeña, me hubiese encantado ser chica del tiempo. ¿Vale? Es que yo las veía y me fascinaban, ¿no? Entonces, nuestro queridísimo Pemán, como gallega que soy, que decía, poide que chova, poide que no, ¿no? Pues es algo muy bonito, muy nuestro, y bueno, pues ahí te lo dejo. Me encantaría dar el tiempo. Me parece súper... No me esperaba esa respuesta. Pues sí, Me parece como súper creativa, muy guay. Bueno, no te has alejado mucho, al final es comunicación. Aquí estás hoy en un plató hablando de inteligencia artificial. Sí, aquí hablando con inteligencia salud mental, inteligencia artificial y delante de un micro. O sea, vas por buen camino, Pues nada, Elena, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Hoy. Si te ha interesado este tema o te ha resonado, te voy a dejar en la descripción toda la información sobre Elena Castro y su forma de trabajar. También vas a encontrar la web de Mundo Psicólogos, un espacio donde contamos con más de 10.000 profesionales dispuestos y dispuestas a ayudarte a entenderte y comprenderte. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio.